Ver un pasaje que es conocido, pues yo creo que para todos. Y voy a empezar con una cita que viene ahí en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5 y el versículo 2, que dice, y abriendo su boca les enseñaba. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor. Te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas y también por lo que vas a hacer. Yo te pido en esta mañana, Señor, que el Espíritu Santo abra, destape, Señor, todos nuestros sentidos, destape nuestro corazón, lo libere, Señor, de toda preocupación, lo libere de todo pendiente, Señor, de todo obstáculo y de toda interrupción, para que tu palabra, Señor, sea recibida completamente, que sea recibida con autoridad, también con discernimiento, Señor, que podamos comprender cuál es tu mensaje el día de hoy para ponerlo por obra en nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, por todos estos hermanos, todos estos amigos que hoy estamos reunidos ante esta tu convocatoria, Señor, para recibir tu mensaje. Yo te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este pasaje se refiere a Jesús que está, pues, vio una multitud, vio toda una multitud y subió al monte y se sentó para empezar a predicarles, empezar a dar las buenas nuevas a toda la gente que estaba reunida ahí en ese lugar. Y este versículo 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba. Y aquí nosotros podemos ver y repasar todos los pasajes que vienen en el Nuevo Testamento donde Jesús está hablando, donde vemos que cada vez que Jesús abría su boca, efectivamente enseñaba. Y para nosotros es muy necesario el poder comprender lo que Jesús estaba hablando. Aquí Jesús era un maestro, les estaba enseñando, los estaba discipulando. Él quería que la gente que escuchara pues fuera libre, libre de la esclavitud al pecado. La Biblia dice que Jesús vino a rescatar, vino a salvar lo que estaba perdido. Él no vino a condenar ni vino a culpar a nadie. Él lo que vino fue a liberarnos del pecado en el que estábamos metidos. Él vino con un plan de salvación para cada uno de nosotros, que en el momento en que lo hicimos, en ese momento automáticamente rompimos con toda nuestra vida pasada, como leíamos ahorita en 2 Corintios 5:17, que fuimos hechos nuevas criaturas, somos hechos nuevas criaturas a partir de que Cristo mora en nuestro corazón. Y aquí, en este mensaje, yo me estoy refiriendo precisamente a que Jesús estaba hablando porque él quería tener discípulos. Él no estaba hablando nada más para que la gente se salvara. Obviamente ese era el primer objetivo, que la gente entendiera qué es lo que iba a suceder si no se salvaban. Como hoy nosotros, antes de venir a Cristo, nosotros entendimos que había solamente dos caminos: o nos salvábamos o nos íbamos al infierno. No sabemos qué nos depara el futuro, no sabemos si vamos a estar mañana o no, pero lo que sí sabemos es que si recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos nuestro lugar apartado en el cielo. Dice que cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, hubo fiesta en el cielo y nuestro nombre quedó escrito en el libro de la vida, en el cielo. Obviamente la gente que no conoce a Cristo, la gente que no sabe de esto, nosotros entendemos y ellos no lo entienden, que el camino es el camino de la perdición, el camino que lleva a la muerte. La gente que no reconoce a Cristo en su corazón, como lo establece la palabra, el día que ya no esté, pues su lugar va a estar en el infierno, a un lado de Satanás. Por eso es tan importante el sacrificio de Jesús en la cruz al derramar su sangre. Un sacrificio que con su vida vino a pagar para que nosotros fuéramos liberados del pecado, que fuéramos rescatados de ese secuestro en el que estábamos, en la forma en que vivíamos anteriormente.
¿Por qué? Porque desde el tiempo en que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, empieza a surtir o a surgir un cambio en nuestra vida, un cambio espiritual que, como dice ahí, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros a lo mejor de momento no lo vamos a entender o no lo vamos a ver, pero con el paso del tiempo, esa alimentación espiritual que estamos recibiendo va a tener un impacto en dónde, en nuestra propia vida, nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestros pensamientos empiezan a cambiar. Aquí Jesús les hablaba para enseñarles. Jesús lo que quería es que se levantaran discípulos. Y un discípulo es alguien que acepta y ayuda a desplegar, a extender, a esparcir las enseñanzas del que lo enseñó. Y es lo que hacían los 12 apóstoles, los discípulos de Jesús. El compromiso que ellos tenían que era desplegar, extender, expandir las buenas nuevas del Evangelio. Entonces Jesús les hablaba, pero les hablaba también para que lo entendieran y ellos asumieran ese compromiso de ser discípulos de Jesús. A través de toda la Biblia vemos que hay discípulos, pero realmente el término discípulo en el Antiguo Testamento viene en dos pasajes. Un pasaje viene ahí en Primera de Crónicas, capítulo 16, donde David, el rey David, está designando a todos los que son los cantores y a todos los que son los músicos del templo. Si nosotros recordamos, a David no le tocó la construcción del templo, pero David tenía una carga tan fuerte. Era tan grande el amor que él tenía por el Señor, que él quería construirle el templo a Dios. Y en todas sus batallas, en todas sus luchas, en todas sus conquistas, todos los tesoros que tomó fueron ¿para qué? Para la construcción del templo. Y aun cuando su deseo, el deseo de su corazón era construir el templo, Dios le dijo, no, tú no vas a construir el templo, porque tus manos están llenas de sangre. Dice, el templo lo va a construir un hijo tuyo, y ya Dios le dio una serie de promesas para ese hijo que fue el rey Salomón. Pero vemos que en este pasaje aparece por primera vez la palabra discípulo. La palabra discípulo aparece en Primera de Crónicas 16. Ustedes me van a decir, oye, pero es que también hubo muchos otros discípulos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pues sí, o sea, Josué fue un discípulo de Moisés. Ahí tienen toda la razón. David fue un discípulo también de Samuel. Entonces, pero la palabra como tal, como discípulo, viene a partir de Primera de Crónicas y viene exactamente cuando David está haciendo la designación de todos los que van a ser los cantantes, los cantores, de todos los que van a ser los músicos del templo. Y vámonos a ese pasaje, Primera de Crónicas. Vámonos a Primera de Crónicas en el Antiguo Testamento. Y vámonos al capítulo 25. Capítulo 25. Este capítulo se llama, obtiene como título Distribución de músicos y cantores. ¿Sí? Y aquí en este pasaje nos está hablando precisamente de cómo se establece el ministerio de alabanza y adoración en el templo. Viene ese ministerio y aunque más adelante se habla de un ministerio de los porteros, de todos los que cuidan, ya la organización del templo, de todo lo que era el servicio, David la fue preparando para dejarla lista antes de su muerte. Cuando David estaba a punto de morir, llamó a todos sus oficiales, a todo su primer nivel, vamos a decir, a todo su cuerpo directivo, para darle las instrucciones a su hijo Salomón. Pero en este pasaje nosotros vemos cómo David está designando las instrucciones para los cantores y para los músicos. Y viene por familias, está designando a cada uno cómo iban a ser, cómo iban a estar repartidos los trabajos, cómo iban a estar repartidas las funciones. Y en el versículo 8, bueno, es el 7, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos fue 288. 288 personas reunidas en el templo del Señor para alabarlo.
reunidas para adorarlo, reunidas para rendirse delante de Él y demostrarle con la alabanza que ellos estaban sujetos a su voluntad. Y el 8 dice, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Y aquí lo que podemos ver es que David estaba tan seguro de la enseñanza que estaban haciendo los maestros a los discípulos, que él no puso los maestros van a estar aquí y los discípulos van a estar acá. Él dice, echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. O sea, finalmente esto nos habla de que Jesús, al tiempo de que está buscando discípulos, Jesús lo que quiere es que nosotros estemos de igual manera puestos como el maestro, enseñando también a otros discípulos y que se vaya replicando. David los había colocado de acuerdo a lo que fueron designados para ser cantores y músicos en el templo. Pero él lo que estaba buscando es que este ministerio tenía entre sus funciones el profetizar. Estos músicos y cantores tenían que profetizar en el templo. ¿Y qué significa profetizar? Significa alabar a Dios con gran sinceridad en el corazón, con gran seriedad, con un afecto ferviente, con un afecto ferviente, bajo la influencia del Espíritu Santo. Ese es el profetizar, es lo que buscaba David con todo este equipo de cantores y de músicos, que se profetizara, que se alabara a Dios con seriedad, con sinceridad de corazón, con un afecto, un deseo, una pasión ferviente, bajo la influencia del Espíritu Santo. Y por eso, para levantar precisamente este ministerio, es que se establecieron la poesía y la música. Si el Espíritu de Dios no pone vida y fervor, no pone vida y pasión en nuestra dedicación, en nuestra oración, lo que vamos a estar haciendo es todo lo que estemos ofreciendo va a estar sin vida, va a estar muerto. Todo lo que nosotros estemos cantando no va a tener valor, va a ser inútil. Por eso, tanta la importancia de David en que esos discípulos aprendieran de sus maestros de tal manera que los podía poner por igual, sin distinción, uno con uno, uno con uno, uno con uno, y levantar este ministerio para profetizar en el templo, para alabar a Dios con un corazón sincero, con un corazón puro. Pero también nosotros vemos que si no hay una influencia del Espíritu Santo en lo que nosotros hacemos, lo que hagamos prácticamente va a ser perder el tiempo. Ahorita, como decía la pastora, los aplausos que nosotros dimos, los aplausos que nosotros hacemos cuando cantamos, es un aplauso de seguridad, es un aplauso de confianza, es un aplauso de sabernos vencedores, porque Cristo está con nosotros, de que nosotros podemos vencer toda esa batalla espiritual que se libra día con día. Y desde que empezamos, desde que empieza nuestra mañana, esa batalla se está librando ¿a dónde? Aquí en nuestra mente. Desde el momento en que decidimos si nos vamos a levantar o si no nos vamos a levantar, si vamos a hacer ejercicio o no vamos a hacer ejercicio, si vamos a orar o no vamos a orar. Hoy no me siento con ganas de orar, hoy me siento un poco triste, me siento un poco angustiado por la situación. Los aplausos son parte precisamente de esa alabanza, son parte de esa profecía que decía ahorita la pastora, que nos da seguridad a nosotros para poder estar confiados en que podemos vencer con las armas de la milicia que la palabra nos ha dado, que Cristo nos ha dado, que podemos vencer a toda potestad, a todo principado, a todo demonio que se enfrente con nosotros. Pero a veces no tenemos esa confianza, esa seguridad. A veces a nosotros nos da miedo aplaudir. A veces nos da temor, nos da vergüenza, porque nos sentimos incapaces. No tenemos esa confianza en el Señor para reconocer que lo que hagamos es tan poca cosa, pero tan gran aprecio para Él, que a nosotros pues nos significa a veces es más el qué dirán, es más la pena, la vergüenza de lo que verdaderamente Dios quiere que le mostremos con nuestro corazón.
David, al establecer este ministerio en el templo, un ministerio de adoración, un ministerio donde ordenó a los cantores y a los músicos. Y tuvo tres familias, fueron tres familias, tres líderes los que se dedicaron a ordenar ya directamente cada uno de ellos a estarse turnando, que fueron Asaf, que fue Emán y que fue Jedutún. Estos tres líderes, cada uno de ellos tuvo una participación especial. Y si nosotros nos vamos a estudiar el libro de los Salmos, vamos a encontrar precisamente escritos de estos líderes. Por ejemplo, Asaf. Asaf escribió el Salmo 50. Escribió 12 salmos, el primero fue el 50, y después escribió otros 11 salmos desde el Salmo 73 hasta el Salmo 83. Hemán escribió el salmo más melancólico que hay, es que es el Salmo 88. Y Jedutún, también conocido como Etán, escribió el Salmo 89, antes de que vinieran los salmos que escribió Moisés. Entonces vemos cómo toda esta gente tenía un don, tenía un llamado especial para escribir. Y lo que escribían era lo que estaban viendo, lo que el Espíritu Santo les revelaba y lo que veían ellos en su diario vivir. Los salmos es un reflejo de la situación que se estaba viviendo en ese momento. Es un reflejo a través de la poesía, a través de acrósticos de acuerdo al alfabeto hebreo, como se iban escribiendo cada una de las estrofas de los salmos. Pero vemos que todo esto no era obra de la casualidad, fue un trabajo que se fue diseñando hasta que llegó con David, quien designó específicamente a los cantores, quien designó a los músicos que habían de servir dentro del templo. Pero si no estaba el Espíritu de Dios, si no estaba el mover de lo que se estaba buscando en ese momento, todo lo que se iba a hacer no iba a tener valor. Por eso tenía que ser gente comprometida. Por eso eran los levitas los encargados de ministrar todo el servicio de alabanza y adoración dentro del templo. Asaf, el nombre de Asaf significa Dios ha reunido, Dios ha reunido. Y este fue un levita, su historia la pueden ver en Segunda de Crónicas, capítulo 20, pero su familia se volvió una de las tres familias importantes y responsables de la música. El otro fue Emán, cuyo nombre significa fiel o furioso. Este fue hijo de Noel y fue nieto del profeta Samuel, de la familia de Coré. Su vida está en Primera de Crónicas, capítulo 6. Y este fue llamado como el cantor o el músico. Y fue el primero de los tres principales levitas designados para conducir la música vocal e instrumental en el tabernáculo en los tiempos del rey David. Él era un músico de los címbalos. Y Jedutún es el otro, que significa uno que da alabanza. También fue otro de los principales cantores en el templo, fundador de una familia musical oficial. ¿Sí? Entonces vemos cómo en Primera de Crónicas 16:41 dice, con ellos nombró también a Emán y a Jedutún y a los demás que había escogido y designado por nombre para cantar al Señor. Su gran amor perdura para siempre. Entonces vemos cómo no era una obra casual, no era una obra sin chiste, era algo tan importante para David el querer construir el templo. Y no solamente construir, sino dejar listo a toda la organización, toda la administración de la gente que iba a servir en el templo. Por eso David de alguna manera creó discípulos, discípulos a través de discípulos de él que pudieran establecer todo un ministerio de alabanza, todo un ministerio de adoración en el templo. ¿Sí? Entonces, la alabanza es el profetizar, es el que Dios se sienta amado por nosotros, el que nosotros nos estemos rindiendo ante Él, el que nosotros podamos de alguna manera mostrarle nuestro amor y nuestra gratitud por todo lo que está haciendo, con un corazón sincero, pero también con una pasión, con la influencia del Espíritu Santo, para que lo que nosotros hagamos verdaderamente tenga valor. ¿Sí? Y yo ahorita lo que quiero es invitarlos nuevamente a que como en los tiempos de David,
si tenemos esa pasión, si tenemos ese deseo, ese corazón sincero y ferviente. Cantemos otra vez esta canción y que verdaderamente aplaudamos con todo nuestro corazón para mostrarle a Dios que estamos rendidos delante de Él, que Él es realmente un soberano para nosotros, que Él está por encima de todo lo que nosotros pudiéramos tener o recibir, que Él está por encima de todo lo que nosotros pudiéramos desear, que Él es soberano, que Él es majestuoso, que Él es el único Dios verdadero que pone a nuestra disposición todas las promesas de su reino. Por eso, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque mientras nosotros estemos conectados a través del Espíritu, podemos recibir todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Todas las promesas que Dios va a establecer en nuestra vida para que podamos nosotros ser esas personas, esos hijos que Dios quiere para nosotros. Si quieren ponerse de pie, por favor, y vamos a aplaudir con todo nuestro corazón para mostrarle a Él. Eso es lo que David buscaba precisamente en todo su equipo, que todos fueran adoradores en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Entonces, esto era en lo natural. Vamos ahora a la parte que nos ocupa. En el Nuevo Testamento, el primer versículo donde se habla del discípulo, precisamente es en Mateo capítulo 5, versículo 1. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Entonces, este pasaje se refiere precisamente al Sermón del Monte, uno de los 6 discursos importantes de Jesús, precisamente en el libro de Mateo. En este discurso, el Sermón del Monte, nosotros encontramos lo que son las conocidas leyes del reino, cómo Jesús se fue dirigiendo a cada uno de ellos, pero el objetivo de él era precisamente preparar a la gente. Este discurso Jesús se lo estaba dando a la multitud, ¿sí? Pero queriendo que sus discípulos lo entendieran también. O se lo estaba diciendo a sus discípulos buscando que la multitud también escuchara el mensaje. Entonces Jesús lo que buscaba era crear discípulos, crear discípulos. A veces nosotros estamos demostrando nuestra capacidad y pensamos que verdaderamente es una forma de agradecer a Dios el conocer o el aprendernos la Biblia de memoria. Pero esto no significa nada cuando nosotros sabemos la Biblia de memoria, pero eso que conocemos de la Biblia textualmente no puede bajar y traducirse en un cambio de nuestra conducta, en una renovación de nuestra mente. Nosotros podemos estar diciendo prácticamente toda la Biblia de memoria o pasajes completos de memoria, pero si esto no tiene un efecto en nuestra vida, si no tiene un efecto en nuestro cambio de conducta, si no tiene un efecto en nuestra renovación de la mente, realmente somos como esos tímbalos, no címbalos que retiñen, como esas campanas nada más que resuenan. Porque la importancia de conocer la Biblia es precisamente que tenga un efecto, un cambio en mi vida que provoque el que mi conducta sea distinta, que mi comportamiento verdaderamente sufra ese efecto de ese efecto espiritual de renovar mi mente para que verdaderamente mis malos hábitos, mis malas actitudes, todo aquello que estorbaba mi corazón, que no me permitía ser libre, quede fuera. Entonces, no es nada más aprendernos la Biblia por aprendernos, por recitar un texto o recitar un versículo o declamar un poema. La Biblia no es para eso. La Biblia es algo, es mucho más que los pasajes que nos enseñan a nosotros cómo se vivía en esa época. Es una enseñanza, es una manera de vivir en la cual nosotros tenemos que aprender a ser verdaderos discípulos de Jesús. Y aquí, en estas 8 leyes del reino
como se conoce el monte, perdón, el sermón del monte, nosotros vemos, pero espiritualmente, lo que quiero yo recordarles es lo que dice el versículo 2, dice, y abriendo su boca les enseñaba. Así es la palabra. Cuando nosotros estamos abriendo la boca, estamos enseñando. Pero también para enseñar nosotros necesitamos escuchar y necesitamos estar en un momento donde nuestros oídos puedan precisamente captar si Dios nos puede hablar algo o nos quiere hablar algo, que nosotros seamos sensibles a esa voz, a través del Espíritu para saber qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. A veces nosotros decimos, oye, pero ¿cómo me va a hablar Dios? Es difícil poder, es más, yo no puedo escuchar la voz del Señor. No necesariamente vamos a escuchar audiblemente que Dios nos diga algo. A veces a través de un pasaje, a través de una palabra, a través de una persona, a través de un pensamiento, nos viene una dirección de parte del Señor. Pero hay que recordar algo que también dice la palabra. Dice que Él tiene pensamientos de bienestar y no de calamidad. ¿Y esto qué significa? Que nos puede venir un pensamiento malo, pero si la palabra dice, oye, Él tiene pensamientos de bienestar y no de calamidad, yo no tengo por qué tener pensamientos malos en mi cabeza. Como les he dicho, nosotros no sabemos qué persona va a venir a tocar la puerta, pero nosotros sí podemos decidir a quién le permitimos la entrada y no, a quién no. Y así son los pensamientos. Los pensamientos llegan a nuestra mente a tocar y nosotros tenemos la capacidad de decidir si lo dejamos entrar o si lo devolvemos. Pero esa es una decisión personal. Yo no puedo influir en los pensamientos que tiene mi esposa, ni en los pensamientos de mis hijos, en los pensamientos de nadie, así como ellos tampoco pueden influir en mis pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestra mente es tan poderosa y como venimos de una naturaleza corrupta, una naturaleza esclavizada al pecado, es muy difícil que empiece a ser vencida, dominada por el impacto del Espíritu. Por eso nosotros estamos hablando de que necesitamos entender el mundo espiritual en el que nos movemos. Aquí dice que Jesús, abriendo su boca, les enseñaba. Él ya sabía que los corazones estaban dispuestos. A lo mejor no de todos, pero la palabra era para todos. Era para la multitud y principalmente para quién era, para los discípulos de Jesús. Él quería que entendieran cuál era lo que estaba él predicando, porque ellos más adelante tenían que replicar las enseñanzas del maestro. Ser discípulo no es meramente uno que aprende, sino es ser un partidario. Y un partidario es uno que imita a su maestro. Y eso es lo que Jesús buscaba en sus discípulos, que fueran partidarios de él, que fueran imitadores de lo que él estaba haciendo y de lo que él estaba diciendo. Entonces en este pasaje dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y empieza, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es, fíjense bien aquí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí vemos cómo también hace una diferencia. O sea, hay que meditar la palabra para encontrar esas diferencias. ¿Sí? En este sermón vienen tres tipos de material de lo que se está manejando. Primero vienen las bienaventuranzas, que son declaraciones de santidad. Esas las vemos ahorita en los versículos del 1 al 12. Vienen también lo que son consejos éticos. Viene una enseñanza sobre la sal y la luz. Habla de la sal. La sal en ese tiempo se traía del mar muerto. Y esa sal era una sal que tenía muchas impurezas y por lo mismo tenía que pasar por otro proceso para que verdaderamente le diera el toque a la comida. Si no era totalmente limpia la sal, pues con las impurezas iba a perder ese sazón, por eso se refiere a la sal. Se refiere también a la luz. Y también nos habla de un contraste entre la enseñanza ética de Jesús y las tradiciones judías legalistas, apegadas a lo que era el libro de la ley, los 5 primeros libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Entonces, y también vemos cómo este sermón termina con una pequeña parábola
donde enfatiza la importancia de practicar justo lo que él les estaba enseñando, para que no llegaran a ser como ese tipo de constructores. El constructor sabio o el constructor que no tenía cabeza, ¿no? El que construye sobre la roca o el que construye sobre la arena. Entonces, siguiendo con este pasaje, vemos el versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del reino de los cielos. Y aquí vemos que bienaventurados es que estuvieran conformes, satisfechos, alegres, pero no una alegría que viene de una emoción. ¿Por qué? Porque la emoción frecuentemente depende de circunstancias externas. Aquí lo que buscaba es que la bienaventuranza se refiera al bienestar, ¿sí? Al ser bendito, al ser dichoso, al disfrutar de un gozo espiritual de quienes comparten la salvación del reino. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. El 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si vemos aquí hay una diferencia. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en el siguiente dice, recibirán consolación. Entonces, aquí el pobre de espíritu se refiere a ese contraste que muchas veces tenemos nosotros entre el orgullo natural, nuestro orgullo natural, que muchas veces impide que nosotros hagamos cosas o llevemos a cabo tareas, ¿no? Que nos puedan hacer sentir incómodos o que impidan que hagamos algo porque pues me voy a ver mal. Es ese contraste entre el orgullo de autosuficiencia y un orgullo espiritual. Entonces, por eso aquí dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos ya es el reino de los cielos. ¿Esto de qué nos habla? Que en la medida en que nosotros vayamos quitando el orgullo carnal, el orgullo natural de nuestra vida, vamos tomando el reino del cielo. El reino no es algo ganado, es un don, no es una recompensa, es un don que Dios nos da. Por eso necesitamos ir desechando el orgullo, un orgullo que muchas veces se llega a convertir en soberbia. Dice, porque de ellos es, tiempo presente, ya es. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si vemos este versículo 11, perdón, el 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vamos al versículo 3, que es el primero, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí podemos encontrar algo muy importante. Uno, el desechar nuestro orgullo para tomar ya posesión del reino de los cielos. Y el otro dice, los que padecen persecución. Todos aquellos que predican de alguna manera la palabra del Señor, que le hablan a alguien de Cristo y que son, que se burlan de ellos o que los tiran, como dicen, de a locos o que los ofenden, ¿sí? De ellos ya es el reino de los cielos, porque ellos están padeciendo persecución, ¿sí? Lo mismo, todos los que tienen alguna injusticia, ¿sí? Los que tienen alguna injusticia, también de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
En todos los demás, si vemos, está hablando del futuro, está hablando de futuro. Los que lloran recibirán consolación, los mansos recibirán la tierra por heredad, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, los misericordiosos alcanzarán misericordia, los de limpio corazón verán a Dios, los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Pero los pobres en espíritu y los que padecen persecución por causa de la justicia, de ellos ya es el reino de los cielos. Sí. Nosotros somos bienaventurados. Estas son de las leyes del reino. Somos bienaventurados porque de seguro estamos en alguna de estas etapas. Pero de cualquier manera, como dice, abriendo la boca, nos enseñaba. ¿Qué nos enseñaba? Que somos bienaventurados en cualquier etapa en la que estemos. Si estamos llorando, si nos sentimos mansos, si tenemos hambre y sed de justicia, si somos misericordiosos, si somos de limpio corazón, si somos pacificadores, en cualquier etapa en la que nos encontremos, ya somos bienaventurados. Y aquí espiritualmente hablando, estamos nosotros recibiendo ese mensaje de parte del Señor, de que tenemos la garantía y la seguridad de que estas promesas se van a cumplir. Si hoy nosotros estamos despojándonos del orgullo, si verdaderamente queremos ser discípulos de Jesús, no nada más por aprendernos la Biblia de memoria, porque eso no nos va a llevar a ningún lado, claro que nos ayuda, porque una de las herramientas que nosotros debemos tener o aprender como verdaderos hijos de Dios al estudiar la palabra es aprendernos versículos de memoria. ¿Para qué? Para que cuando tengamos nosotros la necesidad, el versículo salga de nuestro corazón a nuestra boca. Y abriendo la boca estemos enseñando un pasaje de la Biblia. Entonces les decía que aquí nosotros estamos en alguna de estas etapas. A lo mejor nos sentimos pobres en espíritu, ¿sí? Nos sentimos pobres en espíritu en este momento, que nada nos puede levantar, sentimos que nada nos levanta, sentimos que estamos a lo mejor tirados y que necesitamos que venga esa mano sanadora, esa mano poderosa, ese brazo poderoso del Señor y que nos levante para darnos ese ánimo que necesitamos, porque el que es pobre en espíritu ya es poseedor del reino de los cielos. O tal vez, dice, bienaventurados los que lloran. A lo mejor hemos estado llorando por alguna situación, por alguna circunstancia, algo que nos ha entristecido, algo que ha angustiado nuestro corazón, pero aquí dice que vamos a recibir consolación. Bienaventurados los mansos. Aquí no se está refiriendo al manso, el que atiende a la gente de una manera muy humilde, ¿sí? Esta bienaventuranza está tomada del Salmo 37, Salmo 37, y del versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Sí? Esto se refiere no tanto a una actitud hacia la gente, sino a una disposición, a cómo estamos dispuestos a pararnos frente a Dios. Particularmente que seamos humildes delante de Dios. No se refiere tanto a que seamos nuestra actitud delante de la gente, no, sino realmente estamos dispuestos a pararnos con humildad delante del Señor, o estamos dispuestos a pararnos a decir, oye, pues si tú me das esto, yo te voy a dar esto a cambio. Oye, ahorita no me molestes. Nosotros cuando le entregamos a Cristo nuestra vida, dijimos, Señor, yo te entrego mi vida. Pero a veces pareciera como si nosotros le dijéramos, Señor, préstame tantito mi vida hoy, porque hoy quiero algo que a lo mejor no te va a agradar a ti. ¿Sí? Nosotros hicimos ese compromiso de entregarle nuestra vida para agradarle a Él, para hacer lo que le agrade. Entonces, ser mansos es tener esa disposición, estar dispuestos a pararnos con humildad frente al Señor y decir, Señor, hoy no puedo más. Hoy estoy agobiado.
La carga que tengo en mis lomos me está matando. Ayúdame, ayúdame a salir adelante. No permitas que me siga hundiendo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dice, porque ellos serán saciados. Igual hoy, a lo mejor estamos padeciendo alguna injusticia. Hablemos con el Señor. Él es nuestro abogado. Él es nuestro defensor. Y Él es el que va a hacer justicia a favor nuestro. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una persona que muestra misericordia, el pasaje donde podemos entender muy bien la misericordia es el pasaje donde asaltan a un samaritano, pasa un levita, pasa un sacerdote y pasa otra persona, perdón, pasa un samaritano que es el que lo levanta, el que lo ayuda, y es una imagen de Jesús, el que está ayudando a esta persona a levantarlo, lo lleva a un hostal y dice, yo te voy a pagar hasta que quede totalmente sanado. La misericordia que Dios nos muestra a nosotros es una misericordia que se refleja todos los días y que a nosotros a veces nos cuesta trabajo entenderla o comprenderla. Dios es tan misericordioso con nosotros. Es tan misericordioso que por su misericordia es que estamos de pie el día de hoy. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón es el centro de nuestro ser. Incluye nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son los que promueven la paz, tanto como si dependiera de ellos. ¿Sí? No es, no es tanto, no es tanto el que en sus manos esté hacer la paz, sino como si dependiera de ellos para buscar y promover que en cualquier circunstancia o situación siempre haya paz. Y el que haya paz quiere decir que la paz es algo opuesto a ¿qué? A una guerra. La paz es algo opuesto a una guerra, a una inquietud. Y para que haya paz, nosotros necesitamos tener completamente dominados nuestro sentido, nuestras emociones por Cristo, por la palabra. Necesitamos estar metidos en los caminos del Señor, en sus pensamientos. Romanos 12:8. Romanos 12:8 nos habla, dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, el pacificador es el que anima a otros, que los anima, es el que socorre a los necesitados, el que da con generosidad, es el que dirige con esmero, el que muestra compasión. Todo esto lo hace con alegría y es reflejar el carácter celestial de su Padre Celestial. Por eso son llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Dice que de ellos es el reino de los cielos. Es una realidad presente, no una esperanza futura. Nosotros estamos dentro de alguna de estas etapas. Pero el versículo 12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, vemos cómo en este sermón Jesús abriendo la boca les enseñaba. Jesús lo que quería era levantar discípulos. Jesús lo que quería es que no se aprendieran la palabra de memoria, sino que se aprendieran la palabra de memoria, pero que la pusieran por obra para que verdaderamente su vida tuviera ese impacto, ese cambio que él estaba buscando en la renovación de su mente para que la conducta pudiera ser distinta, para que los comportamientos y los malos hábitos, esos malos hábitos pudieran ser desechados, para que el comportamiento fuera un comportamiento acorde al carácter de Cristo, un comportamiento sano, un comportamiento que nos lleve a tener paz en el corazón, a que podamos nosotros ser libres, lo que se dice completamente libres. Una persona no puede ser libre. Aquí en México se promueve mucho la libertad. Hablamos de que es un país demócrata, pero también sabemos que muchas veces no podemos sentirnos libres por las esclavitudes, las cadenas que traemos arrastrando de cosas del pasado.
o por cosas que hoy en día tampoco nos permiten a nosotros abrir nuestro corazón directamente al Señor para decir, Señor, yo te entrego mi vida. Quiero que dirijas mis pasos, quiero que dirijas mis caminos para saber a dónde quieres que vaya, qué es lo que quieres que yo haga. Nosotros sabemos que la obediencia, la paciencia, son dos virtudes que nos llevan a cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Y este sermón del monte en el que Jesús abrió la boca para enseñar a sus discípulos, termina con una pequeña parábola que está ahí en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 7 y versículos del 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice la palabra que no seamos oidores nada más, que tengamos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que poner en práctica, como declaramos al principio. Escuchamos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, entendemos la palabra de Dios, recibimos la palabra de Dios y practicamos la palabra del Señor. En eso consiste precisamente toda la enseñanza de lo que es ser discípulo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hoy, como discípulos de Jesús que somos, de su palabra, tenemos que pensar, reflexionar si verdaderamente estamos poniendo por obra todo lo que Jesús nos está enseñando. ¿Dónde estamos construyendo? ¿Una casa sobre la roca o estamos construyendo sobre la arena? Estamos construyendo algo que me entra por aquí, posiblemente lo tengo en la mente o en el corazón 2, 3 días, se me olvida y vuelvo a lo mismo. No he podido desechar esos malos hábitos. ¿Por qué? Porque estoy construyendo sobre la arena. Me siento bien un día, viene el aire, viene la influencia de todo aquello que me atormentaba en el pasado y vuelvo a caer en lo mismo. Jesús abría la boca y enseñaba. Hoy nos ha enseñado con este pasaje, el Sermón del Monte, que Él lo que quiere es que desechemos todo orgullo de nuestro corazón, que desechemos toda soberbia. También que podamos vivir en paz, que bienaventurados somos en cualquiera de estas etapas en las que nos encontremos. Si estábamos pobres en espíritu, si estábamos llorando, si somos misericordiosos, si somos perseguidos, si tenemos hambre y sed de justicia, en cualquiera de estas etapas, Jesús dice que somos bienaventurados, porque en el momento en que lo reconocemos, es el momento en el que empieza a operar en nosotros ese plan de salvación y empieza a hacerse visible, tangible la palabra de Cristo en nuestra vida. ¿En dónde estamos parados hoy? Estamos parados sobre la roca, estamos parados sobre la arena, somos verdaderos discípulos de Jesús, estamos verdaderamente dando sus enseñanzas o estamos dando las enseñanzas que el mundo nos ha dado durante tantos años, enseñanzas que nos llevan al pecado y por consiguiente nos van a llevar a la muerte. Tenemos que entender que Cristo nos enseña con un propósito. La gran comisión, ¿cuál fue? Id y haced discípulos en todas las naciones del mundo, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles todo lo que yo les he enseñado, para que esté con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, nosotros necesitamos aplicarnos, necesitamos entender que si la palabra no ha bajado a nuestra propia vida, algo no está funcionando. Necesitamos entender que fuimos nacidos del Espíritu, que no necesitamos meternos otra vez a la matriz de nuestra madre, como Nicodemo decía o entendía al principio.
necesitamos entender que hubo una salvación, que ya recibimos al que trajo esa salvación, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y que por medio de esa aceptación en la salvación, nosotros somos nuevas criaturas, porque así lo declara la Escritura. Todas las cosas viejas pasaron, pero de verdad que todas las cosas viejas pasen y que se vayan, ¿sí? Todas las cosas son hechas nuevas, como nuevos somos hechos el día de hoy. Vamos a ponernos de pie para orar. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque cuando Jesús abre la boca, Señor, nos enseña. Espiritualmente se abren nuestros sentidos para recibir esa bendición de tu palabra. Te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias, gracias porque somos bienaventurados los pobres en espíritu, porque de nosotros es el reino de los cielos. Gracias, Señor, porque somos bienaventurados los que lloramos, porque recibiremos consolación. Gracias, Padre, porque somos bienaventurados los mansos, porque recibimos la tierra por heredad. Gracias, Señor, porque somos bien los que tenemos hambre y sed de justicia, porque somos saciados. Gracias, Señor, por los bienaventurados que somos los misericordiosos, porque alcanzamos misericordia, Señor. Y te damos gracias también, los bienaventurados que somos de limpio corazón, porque vemos a Dios. Te damos gracias por los bienaventurados que somos pacificadores, porque somos llamados hijos de Dios. Y también gracias, Señor, por los bienaventurados que padecemos persecución por causa de la justicia, porque de nosotros es el reino de los cielos. Bienaventurados somos cuando por tu causa seamos vituperados y nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Gracias, Señor, estamos alegres, contentos, porque nuestro galardón, Señor, es grande en los cielos. Gracias, Padre, porque las promesas que tú has hecho para nosotros se cumplen en tu tiempo. Tu palabra dice, Señor, que la obra que tú has iniciado, tú la vas a terminar. Y así nosotros, como verdaderos discípulos de Jesús, de nuestro Maestro, Señor, estamos continuando con esa obra que tú has iniciado en nuestra vida, que has iniciado en nuestros corazones. Padre, yo te pido el día de hoy por todos y cada uno de estos hermanos, Señor, para que el Espíritu Santo obre en sus corazones, Señor, y quite toda carga, quite toda angustia, todo peso, Señor, todo mal hábito que haya traído del pasado. Y que en esta mañana, Señor, lo libere en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque tú quitas toda angustia, tú quitas toda ansiedad, toda opresión que pudiéramos sentir en esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo declaramos, Señor, derribamos, destruimos, machacamos, Señor, aplastamos todo espíritu de temor, todo espíritu, Señor, de enfermedad, todo espíritu, Señor, de rencor, todo espíritu de mentira, todo espíritu de falsa humildad, todo espíritu de orgullo, de soberbia es derribado, destruido, machacado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de ellos, porque aprendimos, Señor, que no solamente es necesario aprendernos tu palabra, Señor, sino lo más importante, ponerla por obra, ponerla en práctica, Señor, renovar nuestra mente, que tu Espíritu Santo, Señor, haga ese milagro para que nuestras mentes sean renovadas, para que nuestro espíritu sea alimentado por tu palabra y pueda doblegar los deseos de la carne. Te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos paz, porque podemos estar tranquilos, Señor, descansando en el poder que tú nos has dado, en el poder que representa tu soberanía para vencer a cualquier enemigo, Señor, grande o pequeño. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por estar presente en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque desde que Jesús llegó a nuestros corazones, hemos cambiado. Desde que Jesús llegó a nuestros corazones, Señor, has operado una renovación en nuestra mente. Porque desde que Jesús es nuestro Señor y Salvador,
vivimos una vida distinta. Te damos gracias, Señor, y yo bendigo a todos estos hermanos en tu nombre. Yo los bendigo, Señor. Bendigo toda obra de sus manos. Bendigo toda obra de sus labios. Bendigo, Padre, todos los deseos de su corazón. Prospéralos, Señor. Prospera esos anhelos que ellos tienen. Manifiéstate en sus vidas, Señor. Que puedan reflejar el verdadero carácter de Cristo. Que el bien y la misericordia los acompañen todos los días de su vida. Yo te doy gracias por todos ellos, Señor. Gracias, gracias por sus familias. Gracias por todo lo que tú les has dado, Señor, todos esos recursos que tú les has dado. Y gracias también, Señor, por tomar nota de nuestras necesidades, Padre. Acudimos a ti como el único proveedor. Acudimos a ti, Señor, porque sabemos que eres el único que conoces exactamente nuestras necesidades, Señor. Y tú las suples por tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por suplir lo que necesitamos. Posiblemente no lo veamos hoy, en este momento, pero sabemos que tú sigues trabajando, Señor, que tú no descansas por concluir la obra que has iniciado en cada uno de nosotros, Señor. Padre, el que necesite sabiduría, que la pida con fe, porque sabemos que tú la concedes, Señor. Padre, el que necesite amor, afecto, que lo reciba en el nombre de Cristo Jesús. El que necesite, Señor, amistad, que la reciba. El que necesite salud, Señor, que la reciba en el nombre de Cristo Jesús en este momento. Yo te doy gracias, Padre. Gracias porque el que se siente solo, que reciba tu compañía en el nombre de Cristo Jesús. El que se sienta angustiado, abatido, estresado, triste, que reciba consuelo, tu consuelo en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Gracias porque tú traes paz a nuestros corazones. Porque tú traes, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque tú traes, Señor, esa tranquilidad para que podamos reposar, para que podamos descansar, para que podamos entrar confiadamente en tu reposo, Señor, sin que nada ni nadie pueda afectar nuestro caminar. Yo te doy gracias por todos estos hermanos, Señor. Bendícelos, bendícelos, Señor. Los que están de viaje, prospéralos, Señor. Establecemos un vallado de ángeles alrededor de ellos, que los guarden, los libren, los protejan y los cuiden de todo pecado, de toda maldad, de toda mala influencia, de toda falta de fe, de toda injusticia y de toda mentira, de todo accidente, Señor. Cúbrelos, protégelos, Padre. Llénalos de ti, Señor. En esta tarde, Señor, te pedimos humildemente, Señor, parados delante de ti, despojados de todo orgullo, de toda soberbia, de todo mal pensamiento, de toda mala actitud, Señor. Aquí delante de ti estamos elevando nuestras voces, clamando a ti, Señor, por esas necesidades para cada uno de mis hermanos. Suple, Señor, suple por tus riquezas en gloria. Suple, Señor, que puedas manifestarte en la vida de todos y cada uno de ellos en este momento y ahora. Yo te doy gracias, Señor. Hemos abierto nuestros corazones a ti, Padre, para recibir, Señor, tu consuelo, para recibir tu misericordia, para recibir tu amor, para recibir esa gracia sobreabundante, Señor, para recibir perdón. Yo te doy gracias, Señor. Gracias. Gracias por la vida de todos y cada uno de estos hermanos, de todos y cada uno de estos representantes de familia, Señor, porque queremos asumir ese compromiso de ser verdaderos discípulos tuyos. Ya no queremos repetir la Biblia como falsas repeticiones, sino queremos aplicarla en nuestra vida, Señor, para que verdaderamente se refleje y se manifieste tu gloria y tu poder a través de nosotros en un verdadero carácter de Cristo. Yo te doy gracias, Señor, en esta tarde, por todo lo que recibimos. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor.